Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro Empecemos Entendiendo Webinars Octubre 2021, evento que se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre. El día de hoy realizaremos la presentación Sistemas de impresión y laminación para empaques con César Rebocio. César es asesor técnico en packaging. Tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria de la compresión de envases flexibles. Ha trabajado en Celomat S.A., Grupo Supan, como jefe de control de calidad, representante de asistencia técnica a clientes, así como desarrollando estructuras de empaques y su validación en máquina. Sin más, invitamos a los asistentes a compartir sus consultas y preguntas por el chat, que serán respondidas por el ponente al finalizar la ponencia en la sección de preguntas y respuestas. César, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Éxito. No, gracias a vos, Cristian, y gracias por la presentación. Buenas noches a todos y a todas los que están del otro lado. Vamos a ver un poquito someramente, porque no es muy profundo, seguramente muchos van a tener consultas o dudas o inquietudes mucho más profundas sobre los problemas o las causas que se producen a través de los sistemas de impresión y laminación. Pero bueno, trataremos de evacuar todas las que más podamos con Cristian a través de este webinar. El tema lo denominé sistema de impresión y laminación para empaques flexibles. ¿Y qué pasó? No sé, ¿quién tocó algo acá? Yo no fui. No sé, todo bien, vamos bien, sigamos. Vamos bien. Bueno, el temario es sistema, vamos a hablar nada más que de la impresión flexo y hueco, de algo de materiales, la parte de tintas, para lo que es el sistema de impresión, sistema de laminación, en el cual tocaremos por arriba el tema de los adhesivos, el proceso posterior es el corte de materiales, o no, en algunos casos después de laminación, hay otro tipo de procesos, que son los de parafinado, o son los de aplicación de barniz sobre impresión, tipo paquetes de fideo, donde se aplica barniz mate a registro para darle un aspecto diferente, o una aplicación de cold seal, que se puede dar fuera de línea o en línea, dependiendo de las máquinas que tengan, y he puesto algunos ejemplos para que tengan una idea de las diferentes estructuras. Sistema de impresión de envases flexibles. El proceso básico es, como les dije, empieza por impresión, sigue por laminación y termina en corte. Ahí, posteriormente a la laminación, se puede derivar hacia otros estados, como les comenté, incluso a conformación de bolsas, de doypack, sin cortar. Algunos cortan, refilan y después los confeccionan, y otros no. Es decir, lo sacan al refile para confeccionar sus doypas o sus bolsas en la línea de confección. En algunos lados le tienen otro nombre, la confección es el armado de las bolsas, ¿no? Pero los procesos que voy a tocar son dos, flexo y hueco. Si bien algunos habrán escuchado, hay otro tipo de procesos de impresión, que son offset, litografía, ahora se está usando mucho lo que es impresión digital para pequeñas tiradas, para cortas tiradas, pocos metros o poca cantidad de kilos. La marca más comúnmente utilizada es la Índigo, pero recién hace un poco tiempo la estoy viendo en algunos lugares y es para pequeñas tiradas, y por lo que he comparado, los costos de una impresión digital difieren bastante de lo que es una impresión flexo o de una impresión hueco, ¿no? Bueno, gente, el sistema de impresión de hueco grabado, la transferencia de tinta es directa al sustrato por medio de un cliché metálico o un cilindro metálico que está grabado en bajo relieve. Tiene como huequitos donde le ponemos la imagen que queremos imprimir de cada color y lo aplicamos a través de una presión al sustrato que estamos imprimiendo.
Este cilindro puede ser grabado en forma química, electrónica o por láser. Una vez grabado, bueno, se hace la prueba de preimpresión. Todo esto que estamos hablando tiene un previo paso que yo no lo toco porque sería ahondar demasiado, que es la preprensa. La preprensa donde a partir de marketing o de una idea que sale de una empresa, tiene que aparecer una imagen, los textos legales, los textos de composición del alimento, es decir, un montón de cosas que hay que ir retocando antes de que llegue a el cilindro o el cliché que vamos a ver ahora cuando veamos sistema de flexografía. Este es un gráfico de cómo trabaja un cilindro. Trabaja con una racla que limpia lo que es la tinta que está dentro de la batea, que va tomando tinta, la racla la va limpiando, y a través de una presión de un cilindro contrapresor, el fil pasa por el medio y le deja depositado nada más que lo que fue grabado por uno de los sistemas que vimos en el slide anterior, y va al sustrato, que va a una primera etapa de secado, el primer secado del primer color. Así sucesivamente puede haber 4, 6, 8 o 10 colores. Esto que están viendo es un cilindro, como verán que parece opaco en el medio y tiene como figuras. Es un cilindro grabado para producir un solo color en la impresión de hueco grabado. Es un cilindro, un color. La diferencia con el sistema de impresión de flexografía o flexográfico es que en la flexografía la transferencia de tinta al film a imprimir es indirecta y se realiza a través de un sistema de cilindros y finalmente a un fotopolímero o cliché montado en un cilindro. Por eso es indirecta. Acá, para que se den una idea, que esos que no saben, algunos por ahí les parece, no sé, muy normal porque están todo el día o lo ven o lo conocen, y algunos participantes de los de esta noche no. Es como si fuera un sello de goma donde ponemos nuestro nombre, lo entintamos y sellamos una hoja de una receta. Bueno, es un polímero, ese sello es un polímero. El cliché es el fotopolímero que transfiere la tinta finalmente al sustrato. Como en la forma anterior de hueco grabado, la flexografía tiene este sistema de impresión, como ven que es indirecto. De la batea también tiene una racla, por supuesto, para limpiar la tinta excedente. Del anilox, el anilox es el cilindro grabado, un cilindro grabado, ahuecado con agujeritos, donde tiene números 120, 80, 180, 220, y de acuerdo a la lineatura por pulgada es la carga de tinta que va a transmitir al cliché para que éste lo deposite en el sustrato, que está pegado en un tambor central. Ese, a su vez, una vez que fue impreso, que fue transferido a través del cliché, el sello, pasa por la cámara de secado para secar un color y que se deposite otro. Esto es muy rápido, lógicamente, ¿no? Pero y tiene que estar bien secado, por eso también están los temas de procesos, del sustrato que estamos imprimiendo, es decir, hay un montón de aspectos alrededor de todo esto. Yo trato de explicarle los sistemas básicos de impresión, hueco grabado y flexográfico, uno directo, el otro indirecto. Uno es por cilindro con perforaciones, con agujeros, con huecos, y el otro es por un cliché de goma, por decirlo burdamente, ¿no? Esto que ven acá, como vimos anteriormente, la diferencia, este es un cliché de un jabón que todos deben conocer, un ala de la firma Unilever, que es de donde yo trabajaba. Está pegado ya, está montado en un cilindro de acero con una cinta doble faz pegada al cilindro, y ahí se pega, se monta el polímero. Esto es nada más que para un color,
por cada color que compongan la figura, la imagen total, habrá un polímero de esto. Bueno, ya tenemos dos sistemas de impresión que son hueco y flexo. Ahora vamos a ver algunos, no todos, vamos a ver algunos de los materiales con los cuales podemos hacer un impreso o un laminado flexible. Tenemos los BOPP y los BOP, los poliésteres. Poliésteres, por si algunos no lo saben, poliéster es PET, se denomina como PET, y BOP es polipropileno. Las siglas significan que son biorientados. Algunos tipos de materiales de polipropileno, BOPP, polipropileno biorientado, tenemos para trabajar transparente, tenemos para trabajar mates, tenemos para trabajar blancos, tenemos para trabajar perlados blancos y metalizados. Los espesores habituales están entre 17 y 35. Hay de mayores espesores también. Menos creo que hay 15 micrones de BOPP también. Y bueno, esto tiene una media baja resistencia térmica, a comparación del BOPET, como verán abajo, que tiene una alta resistencia térmica, tiene una alta resistencia al termosellado, no al producto en caliente. Ojo, cuando tengan la presentación, no significa que tenga una alta resistencia térmica un poliéster por el hecho de ser poliéster, no, tiene una alta resistencia térmica al termosellado, no a un envasado de producto caliente. Bueno, la barrera a la humedad es buena en el polipropileno, pero es mala en el poliéster. Ahí están las comparaciones de barrera al oxígeno. Es mala en el BOPP y una media en el poliéster. Una retención a la tracción es media en el polipropileno y muy alta, es decir, resiste mucho más a la tracción el poliéster. Y la resistencia al rasgado es baja, de media baja en el polipropileno y de media baja a los dos. Una vez que se logró rasgar un pedacito, ya se rasgan por completo, se pueden cortar por completo. En todos estos materiales acá está someramente descrito, pero hay una variedad, una amplia gama de polipropilenos, ya sea transparentes, blancos, metálicos, y una variedad muy amplia, un espectro muy amplio de poliésteres transparentes y metalizados, los cuales uno solo no puede cumplir con las normativas totales de todos los productos. Algunos productos se envasan en frío, otros en caliente, otros necesitan ciertas resistencias que otros no. Es decir, que no solamente un poliéster metalizado, las empresas que se dedican a esto tienen los poliésteres definidos para cada tipo de presentación que se quiera armar. Tanto el polipropileno como el poliéster biorientado, para la conversión se compran en terceros, locales o internacionales, se reciben en forma de film en bobinas, en diferentes anchos y espesores. Los films, aptos para ser impresos y laminados, tienen que tener diversas características y propiedades para uso en packaging flexible. Acá es donde cada uno de ustedes o los departamentos de desarrollo, de calidad, tienen que trabajar para ver cuáles son los más convenientes para las estructuras que van a armar, ¿no? Veo, como les dije antes, significa biorientado, y esto es una extrusora plana donde se ve la tensión tanto longitudinal en dirección de máquina como la transversal opuesta a la dirección de máquina, para hacerlo biorientado. De acá, de esta imagen, ven que hay una biorientación, tanto longitudinal como transversal. Polietilenos. Acá hay un material que es muy utilizado en muchísimas estructuras, en muchísimas. Son polímeros del etileno,
que son copolimerizados con otros hidrocarburos livianos, como butenos, hexenos, octenos. Yo he tenido que hacer algunos desarrollos para leches, donde se trabajaba principalmente con octenos, y la empresa empezó a tener faltas de octeno, la proveedora, y empezó a hacer polietilenos con derivados del hexeno. Es decir, no se puede cambiar así porque sí uno de otro o de buteno. Hay que formularlo, extrudarlo, convertirlo en una estructura final, o laminarlo, hacer las pruebas y validarlo para ver si mantiene las mismas propiedades. No todos son iguales. Hasta lo que sé, se estaba trabajando con hexenos y octenos. Cada uno sabrá en sus plantas, o si trabajan en plantas convertidoras, con cuáles está trabajando. Están caracterizados por la densidad y el peso molecular, estos polietilenos. La densidad está definida por el grado de cristalinidad del polímero, lo cual lo divide en tres: polietilenos de baja densidad, de 0,917 a 0,935, los de media densidad, que está a partir de los 0,935 a los 0,945, los polietilenos de alta, que están a partir de 0,945 a 0,960. Esas son las escalas para diferenciar uno de baja con uno de alta con uno de media. Los distintos tipos de polietilenos disponibles según las propiedades finales requeridas: tenemos el low density, el lineal. LL significa lineal low density, polietileno derivado del buteno, el lineal derivado del hexeno, y el lineal derivado del octeno, y metalocenos y metalocénicos. El metaloceno es un proceso por el cual se fabrica un polietileno. Es un proceso de fabricación el metaloceno. Se comercializan en forma de pele, de granito, de granos de arroz. Son producidos en bobinas, en espesores de 25 hasta 200 micrones, e incluso algunos más para algunos suavizantes o alguna estructura donde la capacidad del líquido que va a contener es grande, 3 litros, 5 litros. Y son aditivados en algunos casos, no todos, pero con antiblocking y deslizante, para lograr aptitudes para la maquinibilidad, y masterback también se utilizan para colorear. Es decir, se le agrega, algunos tienen agregados y algunos no, algunos son polietilenos puros sin ningún tipo de agregado, cuando no se necesita un deslizamiento. COF es una medida de deslizamiento. El COF se mide en valores adimensionales, que van de 0,0 hasta trabarlo. Cuanto más bajo es el valor, más deslizamiento tiene el polietileno fabricado. Cuanto más alto el valor de control, menos rozamiento, menos fricción, menos se va a deslizar en máquina. Las distintas formulaciones de resinas de polietileno para lograr propiedades específicas en el film, relativas al COF, sellado, mecánica, rigidez. Es decir, la formulación la maneja cada planta o cada desarrollo para lograr las propiedades que necesita en el producto que le está solicitando su cliente. La extrusión o soplado del polietileno. Los files polietilenos fabricados por proceso de extrusión, soplado de burbuja, se denominan blow fill, es decir, burbuja, se hacen una burbuja. Los files pueden ser monocapas o coextrudados. 3 capas, 5 capas, 7 capas y 11 capas, hasta 11 capas. Se le da un tratado corona de una de las caras para poder imprimirlo o laminarlo. Es decir, que acá hay que aplicar un control para ver cuál es la cara, porque algunas máquinas dan el tratado en la extrusión del lado interno y otros lo dan del lado externo. Es decir, que acá hay que ver
de qué lado está, e identificarlo correctamente los que fabriquen su propio polietileno. Y si compran polietileno para laminar sus productos, controlarlo aunque esté identificado de un lado, cara externa tratada, igualmente hay que aplicar un control y controlarlo antes de ponerlo en máquina. También usamos para los procesos de conversión o para las estructuras que hacemos en las plantas, aluminio. Bueno, el aluminio no vamos a entrar muy técnicamente, todos deben conocer lo que es un aluminio. Es una reducción electrolítica de minerales de aluminio como la bauxita, el óxido de aluminio. Los foil o la lámina están en espesores de 6,3 a 50 micrones. Algunos utilizan más, pero para otro tipo de presentaciones. Y contiene pinholes. Para los que no sepan qué son los pinholes, son la cantidad de perforaciones por metro cuadrado que tiene un aluminio. Es decir, y cada perforación va a disminuir propiedades del aluminio. Es una barrera funcional a los gases. El foil de aluminio fabricado por proceso de laminación, que es como una laminadora que va estirando el material. Esos son algunos materiales. No quise adentrarme en la cantidad de materiales que hay. Es decir, sí. ¿Alguien está haciendo una pregunta o tiene el micrófono abierto? Continuamos, ya quité el sonido. Ok. Es decir, hay otros materiales como las poliamidas, pero son materiales delicados para trabajar, y seguramente ahí me iba a tener que ahondar mucho más tiempo en el tema. Lo que usamos también para el proceso de conversión, ya vimos el tema de impresión, donde usamos materiales y por lo cual debemos usar tintas para imprimirlo. Las tintas conforman el arte, lo que hablábamos de cada cuerpo de impresión es un color, conforman el arte o el diseño impreso del envase, lo que va a ser el envase final o la presentación final de nuestro producto, de nuestro flexible. Son dispersiones líquidas de pigmentos de color en un vehículo polimérico adecuado, una resina normalmente, adecuado a cada tipo de film a imprimir. Es decir, con una tinta que imprimimos un polietileno, seguramente no vamos a poder imprimir un poliéster. Vamos a tener bastantes problemas. Es decir, para cada tipo de materiales hay un tipo de tinta fabricada. Es decir, la gente que produce o fabrica tintas y los provee o provee a alguno de ustedes, no sé si serán todos los que están hoy escuchando esta charla, están en el rubro, pero los que proveen las tintas conocen qué tipo de resinas, qué tipo de vehículos de pigmento tienen que poner, y las características de ese pigmento tienen que estar de acuerdo a las propiedades finales de ese envase, a las propiedades que va a tener que aguantar. César, y una Sí. consulta, Minset Hansen Méndez pregunta, ¿cuáles son las tintas más apropiadas para imprimir sobre poliéster? Las de poliéster son una línea de poliéster. Acá los proveedores de tinta tienen líneas de poliéster. Es decir, si imprimen y se pide una tinta para poliéster, esa tinta, y si se equivocan, imprimen un polipropileno después con esa tinta, no van a tener ningún tipo de problema en laminación, a no ser que sea por otros motivos, pero estoy hablando exclusivamente de la pregunta de la tinta. Pero si tienen la línea tintas o en el depósito tintas de polipropileno o polietileno y la usa para imprimir poliéster, ahí sí va a tener algunos problemas bastante serios, ¿sí? Porque las tintas de poliéster son las más resistentes a los materiales, las más, ¿cómo poder decir? Las que más anclan en un material. ¿Está bien? Pero los poliésteres que se trabajan habitualmente
tienen una tensión superficial bastante alta, ¿no? Espero que le haya, después la composición la sabe cada uno de los proveedores de tinta. Correcto, perfecto. Continuemos, por favor, César. Gracias. Bueno, los pigmentos pueden tener diferentes, ve, acá estamos en lo que son las propiedades. Por eso hay que decir para qué queremos la tinta o para qué tipo de flexible queremos imprimir o laminar o qué producto final queremos obtener para que le pongan los pigmentos adecuados a la tinta que nos proveen. Tiene que tener resistencia química, resistencia a la luz, resistencia a la temperatura, toda esta clase de características y propiedades la tenemos que saber de antemano antes de solicitar nuestras tintas, ¿no? Para imprimir. Y tener en cuenta de definir todo esto y el proceso, si es flexográfico o es hueco grabado. Hay que tener todo en cuenta y no obviar o dar por obvio algo. Bueno, tenemos nuestro material ya impreso, algunos de los que hablamos, polietileno, polipropileno, poliéster lo tenemos impreso y vamos a tener que laminarlo. Voy a hablar solamente de dos procesos de laminación. Sí, seguramente alguno va a decir que hay otro tipo de laminación, sí, hay otro tipo de laminación. Hay laminaciones por coating, laminaciones con polietileno en el medio, coteando dos materiales, un aluminio y un papel, por ejemplo, para yerba. Se utiliza mucho hacer un coating de polietileno, una laminación con polietileno. Hay una laminación base acuosa, pero yo voy a hablar, o les voy a dar las dos que conoce la mayoría de las plantas, que son sistemas con solvente y sin solvente. Si alguno después en algún momento quiere preguntarme o mandarme una consulta acerca de adhesivos acuosos o coating o pegado por coating, encantado, pero en este caso estoy hablando de lo básico, es decir, impresión flexo hueco, laminación con y sin solvente. En el proceso, que es el proceso que permite unir dos film mediante un adhesivo. Sistema con solvente y sin solvente. El sistema con solvente aplica el adhesivo en forma directa al film, en forma similar al sistema de impresión hueco grabado. Es decir, como si estuviéramos haciendo una impresión de un color en una estación de hueco grabado, esto hace lo mismo, aplica el adhesivo directamente por un cilindro de hueco grabado. Antes de unir los film, antes de unir eso que aplicamos con el otro film, va a ser necesario secar o tener un túnel de secado para extraer los solventes, cosa que es muy importante, ya que eso, si nos quedan solventes residuales, podemos tener problemas posteriores. Es decir, se pueden empezar a deslaminar los materiales, se pueden empezar a hacer burbujas, por lo cual debemos tener un control. De una u otra manera, yo en las plantas que he trabajado teníamos cromatógrafos gaseosos, con el cual en la primera bobina que ya se estaba imprimiendo o laminando, se le hacía la determinación de solventes retenidos totales. Totales e individuales, ¿no? Bueno, como dije, la laminación con solvente es una transferencia directa del adhesivo al sustrato por medio del cilindro grabado, o un sistema similar a flexografía. Esto que ven acá es una laminadora con solvente, donde verán de una parte a otra, hay un túnel por arriba, que es un túnel de extracción, un túnel de calor, y un túnel que extrae todos los gases, los vapores que se van saliendo de ese adhesivo con solvente que le pusimos al sustrato impreso habitualmente, para que se extraiga y cuando se pegue en el otro no los tenga retenidos. Esto es una Schiavi vieja. La laminación sin solvente.
Es una transferencia indirecta, sin la utilización de ningún solvente, de adhesivo al sustrato por medio de una serie de cilindros. Es decir, que acá se une nada más que adhesivo y catalizador sin la necesidad de usar solventes, y el adhesivo va a través del sustrato por medio de una serie de cilindros. Uno lo aplica a la manga, y esa manga lo aplica, porque se aplica en el ancho justo de laminación, dejándole unos 5 o 10 milímetros de cada lado de aplicación al material que estamos aplicando en el adhesivo. Todo eso es porque después hay que refilarlo, así que, y si lo aplicamos muy en el borde, puede rebalsar o salir de los bordes de laminación y quedar una bobina bloqueada por adhesivo. Este es el gráfico, el esquema de lo que es una laminación sin solvente y de la forma indirecta, ¿no? El adhesivo se tira en el entremedio de los dosificadores, hay un cilindro de goma que transfiere el cilindro de transferencia y este al sustrato, que como verán en la flecha, el sentido por donde va el sustrato. Y tiene un contrapresor para apretarlo y para que el adhesivo sea transferido al sustrato que pasa por acá. Es decir, este es un esquema de la estación de laminación. Después va para otro lado, se enhebra la bobina del otro lado, en el debo y en el rebo. Esta vez, como ustedes verán, no tiene ese túnel, ese largo túnel, sino que simplemente tiene la estación de adhesivado al impreso y se une con el material que le estamos laminando, cual sea, y ya directamente sale la laminación hecha sin solvente. Acá no es necesario ningún túnel de secado, ninguna temperatura ni nada por el estilo. Los adhesivos. ¿Qué hacen? Los adhesivos se usan para unir dos o más film, pero para que tengan la diferencia, dos o más film significa que lo pueden hacer en un solo paso o en dos pasos, o pueden hacer un trilaminado en una máquina triplex de laminación en un solo paso. Es decir, tienen varias posibilidades, no sé qué tienen cada uno de ustedes, pero se usan para unir film. Si tienen que hacer un trilaminado en una máquina que hace los laminados simples, tendrán que hacer el primer paso una vez y dejarlo y después hacer el segundo paso. Por ejemplo, un poliéster impreso con un aluminio, bueno, esa estructura después con un polietileno lo van a tener que hacer en dos pasos diferentes. Si tienen una máquina triple, ponen los tres materiales, el impreso, el aluminio, el polietileno, y se hace en un solo paso. Los adhesivos son dispersiones líquidas o semisólidas que pueden constar de uno o dos componentes. Hay adhesivos monocomponentes, como bien estoy diciendo acá. Y si no, es el adhesivo más el catalizador. Pueden ser bases solvente o sin solvente. Los componentes del adhesivo unen los film mediante una reacción química propia que produce un polímero, que se llama poliuretano, por eso se llaman adhesivos poliuretánicos. Cada adhesivo tiene una proporción de mezcla, que lo deben ver en la especificación técnica de su adhesivo en uso. Acá les voy a dar un par de estructuras típicas, como puse yo acá en el título, estructuras típicas de envase flexible para que las tengan en cuenta, o por ahí les sirve para saber cómo se pueden unir las cosas. Tenemos monoláminas, tenemos bilaminados, tenemos trilaminados, donde pueden mezclar en el monolámina una tinta, un BOPP, una tinta, un aluminio. Les leo la primera y después ustedes hagan sus mezclas como les parezca. Monolámina, donde dice tinta, barniz, laca, BOPP, aluminio, polietileno, significa que yo puedo poner una tinta sobre un BOPP, puedo poner una tinta sobre un aluminio, puedo poner la tinta sobre un polietileno, de frente o de dorso. Acá en este caso lo estoy haciendo de frente, pero también puedo hacer un polietileno impreso de dorso.
un BOPP impreso de dorso. No así el aluminio, que es solo impresión de frente, ¿no? Porque si no, no se ve. Después, bueno, pueden hacer bilaminado. Vamos a ver un caso. BOPP, un polipropileno, lo imprimimos de dorso, le aplicamos adhesivo y lo laminamos a otro BOPP, que puede ser cristal, metalizado, perlado, el que sea. Pero así son las lecturas de estas estructuras que les estoy aplicando en este slider. Productos. Después de haber hecho todo este tipo de estructuras, ¿a qué productos podemos destinarlas, ¿no? Tenemos productos para hogar y limpieza, tenemos productos para alimentos, y les doy algunos ejemplos para que lo manejen a consideración. Los jabones en polvo, los suavizantes, los detergentes líquidos, la lavandina. Las estructuras típicas para esta clase de productos pueden ser bilaminada, ahí lo tienen en el recuadro, bilaminado, o puede ser trilaminado, con la mezcla, como les enseñé en el slide anterior, de esa mezcla, BOPP con polietileno, poliéster con polietileno, BOPP, BOPP, o polietileno, polietileno. Y en la de abajo, el trilaminado, estoy leyendo la primera secuencia, ¿no?, de hogar y limpieza. En la de abajo, el trilaminado lo pueden hacer con BOPP, poliéster metalizado y polietileno, o polietileno, poliéster metalizado, es decir, pueden hacer las combinaciones más convenientes para ustedes. En alimentos lo mismo, los alimentos como galletas, golosinas, pastas secas, productos deshidratados, especias, condimentos. Conservas, productos congelados y refrigerados, alimentos precocidos. Ahí tienen diferentes combinaciones de estructuras. Bebidas, infusiones, productos lácteos. También bebidas e infusiones, tenemos café, té, yerba mate, gaseosas y aguas saborizadas. En productos lácteos tenemos leches en polvo, que hay posibilidades o hay opciones de analizar reducciones, como hablaba al principio hoy con Cristian. Queso rallado también hay posibilidades de reducciones para menor impacto con el medio ambiente. Pero ahí tienen ejemplo. Alimento para mascotas, cosméticas. ¿Qué más? Bueno, esas son, espero que les sirvan para tener una idea de qué mezcla pueden hacer para envasar un producto. Proceso de corte final, ya lo laminamos, lo dejamos estacionar el tiempo correspondiente y se pasa al proceso de corte, ya para entregarle a un cliente sus bobinas para que la utilicen sus máquinas envasadoras como producto final. Previo a esto, podemos contar con otras opciones, no solamente el proceso de corte, como ya les he nombrado. Podemos llevarlo a otro proceso de confección y entregarlo ya como preformas, con periféricos como picos, picos laterales, picos en la punta, con zipper, toda esa clase de cosas. En mi vocabulario se llaman periféricos. No sé si en todos lados se llaman así, pero son los accesorios que se le pueden poner a un envase final como una bolsa o un sub, un stand-up pouch, para entregar directamente. Y hay empresas que no tienen su envasadora para confeccionar eso y ya lo compran confeccionado. Proceso de corte, entonces. ¿Qué es el proceso de corte? Fraccionar las bobinas ya impresas y laminadas acordes a la medida de uso final. Es la medida que nuestro cliente o el cliente de ustedes, o ustedes mismos, no sé si son clientes o proveedores, van a usar en su máquina y donde van a tener que envasar el producto para que salga a la venta. Como vimos hoy, el ala, o este es un producto de limpieza de la bobina madre que quedó laminada, van saliendo las bobinas hijas.
Esto es bobina madre y bobinas hijas, que son apiladas y identificadas, y después de controladas, se le coloca el cartel. En algunos casos este es un procedimiento, no quiere decir que sea el que apliquen ustedes, pero una vez cortadas son controladas y se le pone un cartel para que no se muevan o se embalen para entregar si está el material aprobado de acuerdo a las condiciones que nos pide nuestro cliente. En caso de que no cumpla con alguna especificación para correcto funcionamiento en máquina, tendrá un cartel en vez de material aprobado, material retenido. Y si no hay cosas que no se pueden mejorar, no se pueden corregir, tendrá el cartel de material rechazado. ¿Qué materiales utilizamos? Como hablamos de algunos hoy: poliéster, papel, polipropileno, PVC contraíble para mangas, para etiquetas manga de yogures, de botellitas, aluminio, polietileno, celofán y poliamida, también llamada nylon. El control de calidad en los procesos de conversión. Estos deben ser definidos de acuerdo a la incidencia y o criticidad para el uso final del material que se está fabricando dentro de cada uno de los procesos. Es decir, que como control de calidad, y como habiendo sido jefe de control de calidad y habiendo trabajado mucho tiempo, se pierde, no es que se pierda, no sé si es la palabra, pero la cantidad de controles de calidad que hay por un envase flexible no debe hacerse en todos los envases flexibles que fabriquemos, porque algunos inciden de una manera en forma directa o perjudicial para el envasado y otros no aplican. Entonces, ¿para qué aplicar un control, invertir un tiempo, una persona en hacer controles que no aplican para un envasado? Espero que se entienda, y cualquier consulta si no me la dice. Es decir, que hay que definir para cada producto final qué controles hacer, para no hacerle todos los tipos de controles a todos los productos que fabriquemos. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan tenido alguna inquietud sobre lo que estuvimos hablando. Excelente. Acá les dejo mi presentación y las empresas que he estado asesorando, incluso en Perú. Así que muchas gracias a todos. Excelente, César, muchas gracias. Vamos a pasar con algunas preguntas del público, estamos en buen tiempo. Sí, procedo ¿Cómo no? a comentarte. Mijael Alessandro Solís Martínez pregunta: ¿el tipo de polímero que se usa para el cliché depende del material de la bobina a imprimir o se usa un polímero universal para todos los clichés? Sí, bueno, buenas noches primero a quien preguntó. El polímero es el que se utiliza la misma calidad de polímero para cualquier tipo de impresión, siempre y cuando hayas elegido bien qué tipo de polímero. Es decir, hay polímeros grabados en, qué sé yo, de Dupont, hay polímeros de otro tipo de proveedores, hay polímeros más duros, hay polímeros más blandos. Es decir, todo depende de la máquina en la cual lo usás, cómo se comporta. Es decir, que eso se trabaja conjuntamente con el proveedor del fotopolímero. Es decir, me bastonea mucho, me golpea mucho, es muy duro. Bueno, los polímeros tienen distintos tipos de grabaciones. Como hablamos de la grabación de los cilindros para hueco, los polímeros también tienen distintos tipos de grabaciones. Hoy en día se utiliza polímeros HD, que son muy buenos, pero también depende de la calidad del polímero que la sabe el proveedor que nos está proveyendo de esos polímeros, que nos cobra por centímetro cuadrado el polímero. Entonces, si hacemos un trabajo con 6 colores, 4 colores o 8, nos va a estar cobrando 8 polímeros, y después en nuestro trabajo, el operador o el maquinista se está volviendo loco porque tiene que bajar la velocidad para que le transfiera bien los puntos o le ponga bien un pleno. Y en realidad el operador tiene que, o el que lo está supervisando, o el de desarrollo, tiene que estar trabajando con el proveedor de fotopolímero y decirle: vení, mirá, ¿por qué tengo que bajar la velocidad de la máquina?
Yo quiero aumentar la velocidad de la máquina. Es decir, traeme otro polímero que sea más blando, que sea grabado en otra forma. ¿Se entiende? No hay un fotopolímero Perfecto. exclusivo para que a vos te ande bien. Por ahí el que te anda bien a vos, a mí mi máquina, porque es diferente, porque es distinta, porque es otra marca, porque es más nueva, no me anda bien, porque yo la quiero llevar a 350 y con tu polímero la tengo que llevar a 150. Excelente. Y una pregunta de Lisette Infanzón. En un empaque terminado, ¿cómo puedo diferenciar si fue impreso por flexo o hueco? Es muy fácil, Grabado. agarra un cuenta hilo y se fija. Se fija. En hueco grabado se tiene que dar cuenta porque es una especie a ver, para uno que sabe fácil. El hueco grabado tiene como redondelitos la impresión, tiene como redondelitos, y en cambio el flexo es como un sello que aprieta. Entonces vas a ver en los bordes de una letra, por ejemplo, o en el código de barras, que hay como un rebalse de tinta en los bordes del código de barra. En cambio en el hueco grabado vas a ver como redondelitos en el borde. Interesante. Gracias, César. También pregunta Adriana Díaz. Buenas noches. Quisiera conocer defectos de la laminación aluminio más papel más polietileno cuando se desprende el aluminio. Para papel, aluminio, polietileno, y se desprende, Aluminio, papel y polietileno se desprende el aluminio. pero el aluminio está en el medio. ¿De qué se desprende? No, aluminio más papel más polietileno. Aluminio más papel más Más polietileno. polietileno. Claro, por eso no Entonces, tiene está como. hablando de la laminación del aluminio con el papel. Ajá, Sí, señor. exacto. Buenas noches. ¿Está? Hola, ¿qué Buenas tal, noches, gracias Adriana? por intervenir. Cuente, Así por es, favor. como lo estás diciendo. Se desprende el aluminio de la Del papel. laminación papel polietileno. Claro, el papel polietileno es un papel coteado, Ok. o lo laminan también con polietileno. No, está coteado. Está coteado. Y lo laminas en un aluminio. Sí, así es. Exacto. Ahí lo que te conviene, no sé con qué lo laminás, pero habitualmente ese tipo de estructura se lamina con adhesivos base agua. Ok. Base agua o sin solvente. No, no, la verdad es que no tengo el detalle. Yo digamos que soy consumidora de este tipo de material, no, no soy quien lo fabrica, pero Ajá. tengo esa novedad con productos para margarinas. Estamos teniendo deslaminación del aluminio. Ah, pará un poquito, Adriana. Vos la delaminación, ¿hacés controlar en la planta en el ingreso y la anotás en el ingreso o la anotás una vez que envasás la margarina? Una vez envasado, Y, alrededor de unos 20 días adelante. y empieza como a mojarse la caja donde vos pones la margarina. Sí, se pierde la barrera, o la poca barrera que puede haber, se pierde. Vos sacás los paquetes de margarina y la caja donde lo pusiste debe estar manchada, seguramente. Así es. Eso es una interacción de la margarina que pasa a través del polietileno y del papel y te hace desprender el aluminio. Ok, o sea, afecta la grasa, el componente graso a la Exactamente, laminación. exactamente. Y no sé si será el material que vos estás usando gofrado o no, porque si es Sí. gofrado, posiblemente estén perforando toda la estructura con pequeños pinholes, como hablamos Ujú. hoy, viste que hablamos del aluminio con pinholes, le está produciendo pequeñas perforacioncitas que cuando la grasa está envasada empieza a chorrear el aceite o la parte grasa a través de esos pinholes y no te das cuenta ni bien lo envasas, sino que te vas a dar cuenta después de unos días, Así es, porque hay un así es. proceso para hacer lo que son estructuras para margarinas o para mantecas o esos productos en barra grasosos, ¿no? Sí, sí, estamos teniendo esa novedad y pues no, no la habíamos presentado anteriormente y pues según
proveedor, no ha habido cambios en ningún insumo ni en el proceso como tal. Entonces estamos como tratando de entender y profundizar dónde está como esa causa. Y mira, Adriana, yo fui, además de jefe de calidad de la empresa Celomat, representante de asistencia técnica al cliente. Es decir, tenía que trabajar con ellos para tratar de resolver los problemas que se nos presentaban. Pero Ujú. muchas veces te empecinás en decir, el material no es, ¿entendés? El material no es. Entonces, vos analizás tu proceso de fabricación y yo tengo video, después si querés pasar un correo, te paso un video donde una máquina envasadora de mantecas de la empresa Sancor y no hay motivos para que algo chorree después que lo envasás en ese tipo de máquina, porque son plegados nada más y los plegados de los bordes. Eh, Hay que ver el proceso que hace tu proveedor. Sí, de acuerdo. En eso Eh, estamos revisando como el detalle. Pero el proveedor, si yo fuera tu proveedor, por ahí te digo, te estoy haciendo lo mismo que te hice siempre. Sí, Seguramente esa está es la respuesta que vos tenés. No sé en qué área así. estás, pero la respuesta que vas a tener es, no, no puede ser porque nosotros hacemos lo mismo que te venimos entregando hace un montón. De acuerdo. Y en temas de proceso, ¿puede haber alguna variación que se haya hecho y que efectivamente esté afectando esa laminación del aluminio? O sea, no sé si es un tema de si existe temperatura o si es un tema de tiempo, de presión. Y eso lo tengo que ver con el proveedor, con el que está produciéndotelo. Vale. Porque Pues desde acá no puedo saber qué es lo que usa, qué materias primas usa, qué sistema de laminación usa, cuántos micrones de polietileno le aplica ¿cómo es? Al coating. No lo sé, pero sé que la causa es porque a vos te transpira tu producto y es permeable la estructura que te están entregando. ya. Pues si quieres, luego te molesto en un correíto, César, muchas gracias. No hay ningún problema, pero me entendés lo que te digo, ¿no? Es Sí, decir, sí, por ahí hay señor. cosas, por ejemplo, un DOIPA, si te entregan un DOIPA a alguna de las personas que están escuchando, un DOIPA confeccionado y le metes un líquido, un repuesto económico de limpieza medio espeso adentro, Ujú. lo van a envasar, lo van a sellar, lo van a meter en caja y no van a ver nada, pero posiblemente a la semana o a los 10 días, esas cajas van a estar todas mojadas y en el depósito se van a empezar a desparramar las cajas porque se ven mojadas. Y van a decir, pero si no tenía nada, porque hay microcanales que se producen en los DOIPA que te producen eso, pero que no se ven si no tenés un equipo o no haces un ensayo. Acá en este caso deberíamos ver qué tipo de ensayos se pueden hacer y trabajar, si te interesa a vos, tener ese proveedor, trabajar con ellos con la verdad, ¿no? Abiertamente, que digan qué hacen, cómo lo hacen, qué utilizan, qué no utilizan y hacer alguna prueba diferente que nos dé la posibilidad de ver este, cómo lo mejoramos, cómo lo solucionamos más que nada, ¿no? De Acá hay acuerdo. un comentario del público, Antonio Panacci, dice, buenas noches, le recomiendo a la señora que pregunte sobre de, de laminación de aluminio, papel, polietileno con margarina, que cambie el polietileno por BOPP, que es más barrera a las grasas que el polietileno. No, no se usa polipropileno para las margarinas ni para las mantecas. Perfecto, ahí está resuelto. Bueno, vamos a Muchas agregar un par gracias. de preguntas más para aprovechar el tiempo y ya luego Perdón dar que por sea así cerrado. tan directo, ¿no? Pero por lo que conozco no se No, utiliza está bien, polipropileno. es que es importante ese tipo por eso estamos aquí. Bueno, Freddy Mazariegos comenta, o pregunta, ¿no? Después de saludar, ¿en qué casos se utiliza una laminación base solvente y en cuál sin solvente? ¿Existe alguna ventaja al utilizar alguno de estos sistemas? Sí, la ventaja de la laminación con solvente es que vos podés pasar, cuando tenés que hacer un trilaminado, por ejemplo, en la estructura triple, vos podés hacer el primer paso con solvente y en 12 horas
o un par de horas menos, posiblemente puedes estar haciendo el segundo paso. Es decir, podés laminar un poliéster impreso con aluminio con solvente y en menos tiempo, es decir, estás acortando el tiempo de producción, es decir, acelerando el tiempo de producción. Y el segundo paso, si es con un alimento, si es para contacto con alimento, hacerla sin solvente. Ahora, si no es con un alimento, es con un producto de limpieza, un producto químico, qué sé yo, puedes hacer incluso las dos con solvente y vas a acelerar el proceso de corte. Todo depende del producto final, pero cuando haces algo que va para contacto con alimentos y haces un proceso de laminado con solvente, tenés que tener sí o sí un control cromatográfico de solvente para ver la retención de solvente que te quedaron. Excelente, muchas gracias, César. Y una pregunta también de Israel Sánchez, que comenta, ¿qué es lo más recomendable? ¿Tintas UV o tintas base solvente? Para mí, tinta base solvente. He escuchado muchos problemas con la tinta UV porque necesitan temperaturas de secado, a veces no secan, no terminan de secar bien, porque las máquinas no están preparadas para eso, a no ser que compre una máquina nueva que utilice tintas UV y que tenga el secado, digamos, perfecto y que no tenga problemas. Pero si no tiene ese tipo de máquina, va a tener seguramente problemas de que le van a quedar las tintas medias sin secar, cuando lo lamine se le van a producir delaminaciones, es decir, va a tener consecuencias posteriores. Perfecto. Y justo acá vamos a complementar con otra pregunta de María Mariño, que pregunta, por favor, me gustaría saber los ensayos de laminación. Gracias. Algunas referencias. El ensayo de laminación es una sola, hay una norma para hacer ensayo de laminación, que se separan una punta de las dos películas y se pone en un dinamómetro y se toma la fuerza en gramos por pulgada que tiene de resistencia entre las dos películas. Eso se hace posteriormente a las 24 horas de haberlo laminado, ¿no? Eso va a dar un indicio de lo que está pasando en ese material laminado. Pero se utiliza un dinamómetro con celdas de carga de 5 newton o 50 newton, dependiendo de la fuerza que uno está buscando, y tiene que ser algo, digamos, operativo de laboratorio, es decir, ir controlando en forma manual de operaciones de laboratorio. Es un manual de procedimiento de laboratorio, los controles, ¿no? Perfecto. Pero hay una norma, después si quieres se la busco, me dice, se la busco, pero hay una norma para controlar la delaminación, la fuerza de laminación. Excelente. Y bueno, Domingo Payé pregunta, en la impresión, estás hablando de un caso específico, en la impresión, últimamente se está presentando falla de fantasmas o repinte en los sustratos PET BOPP. ¿A qué se debe o cómo puedo solucionarlo? Los fantasmas muchas veces son, problemas de armado de imágenes, que te quedan muchos espacios libres entre una imagen y otra, entonces quedan espacios libres que son tomados por la impresión y quedan sin depositar y se depositan en otros lados, hablando de un color, el fantasma de un color. Muchas veces donde hay muchos huecos libres, lo que se hace es trabar, se dice, es decir, desplazar las imágenes de un lado y del otro, porque nunca es una imagen sola, sino que son dos imágenes en el ancho del material, y se desplazan para que haya como una banda sostenedora, que no haya huecos de golpeteo. Y después, ¿qué más me dijo? Eso es para los fantasmas. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra? Y el otro era... Está justo ya. Está buscando la siguiente pregunta. Fantasmas, no encuentro. O retintes. Repinte, sí. Sí, retinte. Se dice retinte. Eso es cuando retinte. Un color imprime y no está bien secado. Cuando tenés un color que imprime y pasa a otra estación y no está bien secado, retinta el cilindro del otro cuerpo. Es decir, que es un problema de secado, que tiene que ir en forma
gradiente de un color a otro, tiene que ir en forma gradiente para no producir una costra de golpe y que la tinta te quede fresca abajo de esa costra. Perdón. Y ya para cerrar, para que descanse también la garganta, No, no pasa nada. dice, una consulta de Mijael Solís, dice, una consulta. En las máquinas extrusoras de goma de neumáticos reciclados, ya que también pertenece a la familia de los polímeros, y se podría usar como material recuperado mezclado con otro tipo de polímero virgen para la fábrica de bolsas de basura color negro, pregunta Mijael Solís. No entiendo bien la pregunta porque me habla de neumáticos y Sí, yo sí, creo que me ajá, está preguntando, que siquiera, me si está la preguntando, estructura creo, si se puede usar reciclado, material reciclado para del hacer neumático. bolsas de consorcio, bolsas Ah, de basura. sí, esa es la pregunta. Pero esos son polietileno de alta densidad, pues, ¿no? Pero Podés la usar bolsa de de baja basura. también, podés usar todo Bueno, ok, sí, de acuerdo. grumo reciclado de lo que tenga y le pones un masterbase negro o verde y haces una bolsa reciclada. Pero el material, puedes usar ese material de Podés esa usar goma, material recuperado, grumos recuperados. pero de neumático, No, de neumático no. claro. No, Esa es la eso es pregunta. caucho. Claro, eso no. No, eso no podés mezclar caucho con un derivado Claro, no, no sale. como Ajá. hablamos hoy, del hexeno, el octeno, no podés. Podés usar material recuperado de lo que vos vas a usar, de polietileno de alta, polietileno de baja, polietileno de media, grumos, digamos, Es ¿no? tal Y cual. meterle un master batch y Exacto. hacer una bolsa, pero no de neumático. Ujú, de acuerdo. Le Perfecto. doy una idea si quiere. Con los neumáticos lo que pueden hacer, si consigue una máquina, puede tratar de hacerlo grumo al neumático y con moldes ponerle algo que lo haga sólido y hacer tipo ladrillos. Y puede construir Perfecto. casa, pero no bolsa. Perfecto. Muchas gracias, César. No. Bueno, vamos a... Hay una pregunta más, vamos a ver. Si un material de multiflex, si un material no lleva tratamiento corona, ¿puede deslaminar la unión entre BOPP y polietileno de baja densidad? No lo puede laminar ni imprimir si no tiene tratamiento corona. Perfecto. Bueno, muchas Es gracias. decir, Un segundo. para que quede claro, todo material Sí, que se imprima tiene que tener un nivel de tratado para que la tinta se adhiera al sustrato. Si no va a ser impreso, tiene que tener una tensión superficial para que el adhesivo pueda adherirse al sustrato. Si no hay tensión superficial entre dos sustratos, no va a haber una unión de nada, ni de tinta, ni de adhesivo, ni de nada. exacto. Para No que tiene dónde como agarrarse el material para poder Exacto, mantenerle la estabilidad. Esa es la... exacto. lo dijiste en criollo, no tiene dónde agarrarse. Si no hay una tensión superficial que diga, tinta, vení que te agarro, o adhesivo, vení que te agarro, le vas a aplicar algo que se va a salir. De acuerdo. Perfecto. Bueno, agradecemos a todos los participantes por sus preguntas y participación. Disculpen si algunas preguntas ya no fueron incluidas por un tema de tiempo. César, no sé si tengas algunas palabras finales para compartir con la audiencia. Muchas gracias a todos por haber escuchado, por haber participado. Espero que alguna de las consultas queden satisfechas. Si no, bueno, acá estoy a través de Empecemos Entendiendo para que me contacten en sus proyectos, en sus dudas, en sus problemas y a ver si entre todos lo resolvemos. Le doy las gracias y bueno, buenas noches a todos. Excelente. Agradecemos a César Rebocio por esta oportunidad de que haya compartido sus conocimientos con nuestros participantes y a todos gracias por su asistencia. Nos esperamos mañana a las 10 a.m. hora Lima, Bogotá, México, con nuestro segundo webinar, comparación de tecnologías de polietilenos con Antonio Panache. Muchas gracias. Chao, buenas noches a todos, que descansen y cuídense. Buenas noches.